Buenas tardes, soy Jesús Olivares Romero, responsable de la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Universitario Torre Cárdenas, en Almería. En los siguientes minutos, de forma breve y espero que comprensible, vamos a repasar cuáles son los problemas de índole sexual que podemos encontrar en los pacientes con enfermedad de Parkinson. He decidido dividirlos en dos bloques. Lo que es la disfunción sexual asociada a la disautonomía y la hipersexualidad que se asocia al trastorno en el control de impulsos. Es decir, problemas por exceso de exceso de sexualidad y problemas por defecto de sexualidad. Empezamos por los problemas por defecto de sexualidad, valga la redundancia. Esa disfunción sexual asociada a disautonomía. Bueno, pues debo decir en primer lugar que es uno de los problemas que más afectan a la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y es curioso porque a pesar de ser un problema muy importante, como el paciente desconoce y muchas veces no lo relaciona con su enfermedad, pues no se lo cuenta al neurólogo en la visita y por lo tanto el neurólogo, si no se lo cuenta y el neurólogo no indaga específicamente sobre este problema, pues puede ocurrir que no se trate o que se intente solucionar y por lo tanto interfiera muchísimo en la calidad de vida del paciente, que bastante tiene ya el paciente con lo suyo, como para que encima otro aspecto como este esté, pues eso, haciendo que no esté feliz, que no esté dichoso, ¿vale? Y digo esto porque su prevalencia es alta, es decir, que es un problema muy, muy frecuente. La verdad es que no existen datos muy concluyentes sobre cuánto hay de este problema en la enfermedad y los estudios que hay son muy variables. Por lo tanto, la horquilla de prevalencia va entre el 30 y el 85%. Es muy amplia. Pero fijaros que si vemos que hay algún estudio cuando aparece el 85% significa que es que hay algún estudio en el que se ha visto que hasta el 85% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tenían problemas de este tipo. Por lo tanto, es un problema muy, muy, muy prevalente y muy frecuente, más de lo que la gente se cree. Y bueno, otra cosa que también se sabe es que es un problema más frecuente en el varón. ¿Cómo se puede manifestar esta disfunción sexual? Pues bueno, se puede manifestar bien en el hombre o bien en la mujer, ¿eh? Y de uno a otro, pues varía sutilmente en cuanto a su forma de presentación. En el hombre, lo más frecuente es la disfunción eréctil, es decir, la incapacidad para la erección, para una erección normal, ¿eh? También puede ocurrir que haya una eyaculación precoz o lo contrario, una eyaculación retardada. Y en menor medida existe una insatisfacción sexual a pesar de que el paciente mantiene conservada la libido, es decir, que mantiene el deseo sexual, pero ese deseo sexual no consuma toda su expectativa y se siente insatisfecho. En la mujer, por el contrario, pues hay algunas diferencias algún matiz que lo diferencia del hombre. Y es que en la mujer lo más frecuente es que haya una disminución de la libido, es decir, que tenga poca gana de mantener relaciones sexuales. Otro cuadro que también puede afectar a la mujer es la alteración en la lubricación vaginal. Esta falta de lubricación desemboca en un vaginismo en secundario y eso hace que el coito sea doloroso y por lo tanto provoca de forma indirecta una insatisfacción sexual. Finalmente, lo menos frecuente, pero que también puede aparecer en las mujeres, es la anorgasmia, es decir, la falta de orgasmo, que no llega al orgasmo femenino. Por el contrario, en el otro extremo está la hipersexualidad. Esta hipersexualidad, este exceso de deseo sexual, habitualmente, generalmente, por no decir siempre, se asocia al trastorno en el control de impulsos. ¿Qué es el trastorno en el control de impulsos? Pues un cuadro provocado por la propia medicación que empleamos para tratar el Parkinson y que hace que el paciente no pueda controlar sus impulsos y por tanto pues en distintas esferas, como pueda ser la sexual, como puedan ser los juegos, como puedan ser las compras o como pueda ser la comida, pues se comporte de forma impulsiva. Cuando afecta a la esfera sexual, pues produce una hipersexualidad. La prevalencia está en torno al 3,5%, es decir, no es muy frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta y sobre todo se da en hombres menores de 60 años. Este dato lo hemos extraído de un estudio que hicimos en nuestro entorno. La muestra no era muy numerosa, en torno a 58 o 60 pacientes, pero en fin, vimos que es más frecuente en este sexo y en ese rango de edad. Como he dicho, la terapia de reposición dopaminérgica, es decir, los fármacos antiparkinsonianos, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de este trastorno. Y bueno, decir que tiene una importante repercusión en la calidad de vida, como todo.
en la esfera sexual, pero esto puede ser más traumático desde el punto de vista psicológico porque muchas veces se asocia, coexiste con la disfunción sexual. Y entonces tenemos una persona con un excesivo deseo sexual que no es capaz de mantener una buena erección, por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, pues resulta muy traumático para él o para ella. Eh, para manejar estos problemas en la esfera sexual, pues se utilizan distintas medidas y a veces hay que hacer un abordaje multidisciplinar, ¿eh? Lo primero que se recomienda a la hora de abordar los problemas de falta de deseo sexual es revisar la medicación, porque muchos de los fármacos que empleamos en esta enfermedad, como por ejemplo los antidepresivos o los alfa bloqueantes, los primeros se utilizan para los frecuentes trastornos anímicos asociados al Parkinson y los segundos se utilizan para los frecuentes también trastornos de incontinencia urinaria asociados a esta enfermedad, pues bueno, tanto unos como otros pueden disminuir la libido y por lo tanto, pues a veces con suprimir alguno de estos medicamentos podemos conseguir que el paciente vuelva a tener una libido normal, ¿no? También es necesario tratar las alteraciones del ánimo que puedan estar asociados, porque a veces la falta de deseo sexual o los problemas de erección no dependen de algo orgánico, sino que es un problema psicológico. El paciente, como he dicho, puede estar inmerso en un cuadro depresivo y cuando una persona está mal desde el punto de vista anímico y está depresiva, pues muchas veces tampoco tienen muchas ganas de mantener relaciones sexuales y por tanto se puede ver afectado esto. También es necesario a veces considerar los problemas locales, es decir, que el problema esté a nivel local, que sea un problema urológico y por lo tanto a veces tenemos que contar con la colaboración de los urólogos, ¿eh? Y desde el punto de vista farmacológico, pues para tratar los problemas de disfunción sexual se utiliza básicamente el sildenafilo, lo que todo el mundo conoce, la pastillita azul, el Viagra. No existe contraindicación para su uso en la enfermedad de Parkinson y sí que hay que tener cuidado, es decir, está contraindicada cuando el paciente tiene como comorbilidad un problema cardíaco, en estos casos no se puede utilizar, y hay que advertir a los pacientes que pueden provocar cuadros hipotensivos bruscos y por lo tanto tienen que estar alerta. Otros fármacos que se pueden ensayar, aunque ya como segunda opción, porque son un poquito más agresivos, son los supositorios de alprostadil o la inyección intracavernosa, es decir, en el propio pene de esta sustancia. Para el manejo de la hipersexualidad, pues lo primero que hay que hacer es educar, prevenir y vigilar. Es decir, contarle al paciente y a su pareja que existe este problema, que este problema puede estar desencadenado por los fármacos, por los agonistas dopaminérgicos y que tienen que estar pues ojo a visor por si surge para contárselo al médico. ¿Por qué? Porque cuando el médico lo sabe, el neurólogo lo sabe, pues lo que intenta es ayudar de la forma que puede y esa forma es disminuyendo o reduciendo o suprimiendo los fármacos que han dado lugar a este trastorno. Concretamente los agonistas dopaminérgicos, que son los relacionados con el trastorno del control de impulso y la subsecuente hipersexualidad. Hay que reducirlos o quitarlos, pero mucho cuidado porque si se suprimen o se reducen bruscamente pueden provocar un cuadro de ansiedad muy relevante y muy molesto para el paciente. Por lo tanto, a la hora de quitarlo hay que hacerlo poco a poco. Es decir, con esto quiero decir que hay que decírselo al neurólogo, ¿vale? Que es el que se encargará de intentar solucionar el problema. A veces también hay que utilizar, pues, fármacos de tipo antidepresivo. Como hemos visto antes, precisamente los antidepresivos disminuyen la libido y por lo tanto pues pueden ser buenos para controlar ese exceso de deseo sexual. Y finalmente, a veces es necesario realizar un manejo psicológico, es decir, pedirle la colaboración a nuestros colegas los psiquiatras, los psicólogos, para que mediante técnicas de terapia cognitivo-conductual puedan encauzar un poquito la situación. Y nada más, yo creo que con esto pues doy por finalizado lo que es esta charla, espero que haya sido de utilidad y espero que, bueno, pues que los pacientes a la hora de contarle al médico cómo se encuentran cuando hagan la visita, pues también incluyan en su, bueno, pues en su relato los problemas en la esfera sexual que se noten, porque como hemos visto es un cuadro muy frecuente, muy discapacitante y que bueno, hay que contar para intentar solucionar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.